Los niños pueden subir a su clase. Veamos con nuestro padre. Gloria a Dios. Iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Gloria al Señor Jesús. Creo que este jueves el grupo de alabanza estará acompañando, el jueves estará acompañando el tiempo de ayuno de las intercesoras. Entonces están todos cordialmente invitados. Amén. Gloria a Dios. Yo invitar a mi esposa que venga, por favor. Y ella dice, ¿qué será? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? Yo le podría hoy decir a mi esposa, te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero, pero más quiero a Cristo porque sin Él yo me muero. Bueno, vamos a orar. Yo le doy gracias a Dios. Estuvimos de aniversario el viernes, cumplimos 25 años de matrimonio más un año de noviazgo, ya 26, ¿no? Pero gloria a Dios. Ha sido una bendición, tal vez con dificultades, no por ella, más bien por mí, porque no es fácil, los caracteres, los temperamentos, pero se trata de perseverar en el Señor y sabemos que es Dios el que siempre nos ayuda, el que nos bendice, amén. Y le damos gracias al Señor y le pedimos que nos dé la sabiduría y la bendición y su protección para continuar. Yo le decía a ella el viernes que nos volvimos a casar otra vez. Arrancamos otros 25 años. Le digo, yo estoy de luna de miel ahora, le digo yo, o sea que ya sabe. Estamos de lunes, arrancamos otra vez, otros 25. Vamos por otros 25, amén. Yo le decía a ella que si quería estar conmigo, claro, yo también le digo que sí. ¿Sí? ¿Me da el sí? Claro que sí. Yo también. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Yo le invitar que se ponga de pie, oramos. Acompáñenme en una oración. Que Dios bendiga nuestras vidas como pastores y que podamos ser también testimonio para la iglesia, amén. La vida no es fácil, no podemos decir que estamos allí firmes porque ha sido fácil, no. Hay tentaciones, hay ataques, pero el Señor es el que nos sustenta y nos sostiene, amén. Gloria a Dios. También ore por su esposo, por su esposa. Yo animo a los que todavía no se deciden a casarse, cásense, es una bendición. Así que pidan al Señor. Yo clamo mucho por las parejas aquí en Unión Libre, pidiéndole al Señor que les toque y les dé la revelación que puedan entrar en ese estado tan precioso como es el matrimonio, amén. Así que si usted tiene su esposa, su esposo ahí, acérquese, tómele de la mano y bendígale, amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor, por mi esposa, por nuestro matrimonio, por estos 25 años que nos has permitido estar juntos, Señor. Te damos toda la gloria a ti porque toda la gloria es para ti, Señor. Como muchas veces yo le he dicho a mi esposa, si yo soy fiel a ella, no es por mí, es por ti, Señor. Es por ti, porque tú habitas en mí, tú me das la fuerza para perseverar y ser fiel a ella, Señor, y ella también para conmigo, Señor. Padre, en tus manos colocamos nuestro matrimonio una vez más. Hace 25 años subimos a un altar, nos dimos el sí, Señor, nos aceptamos el uno al otro y empezamos un tiempo, Señor, que ha transcurrido, Dios, y pedimos que nos des un nuevo tiempo, Señor amado, otros 25 años en bendición, que podamos caminar juntos, Señor, unidos siempre, Padre, ayudando a otros, Señor, y que nuestra unión, nuestro hogar sirva de bendición para la iglesia y para otras familias, Señor. A ti sea la gloria, bendecimos nuestros hijos, Señor, Padre, y te damos gracias por toda nuestra descendencia y por toda la iglesia y por toda esta bendita comunidad, bendita iglesia, nuestros hermanos y hermanas, los bendecimos y cada hogar aquí representado, te damos gracias por ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén.
Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. No le tenga miedo al matrimonio, hermano, que eso es una bendición. No le tenga miedo. ¿Ah? Gloria al Señor. Le dijeron a un pastor, pastor, ¿cuántos años lleva de matrimonio? Y yo, un poco, hijo. ¿Y alguna vez ha pensado en separarse? Y dice, no, pero muchas veces he pensado mandar a mi esposa para el cielo. No, matrimonio es una bendición, amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a la palabra en esta mañana. Este es el mes que estamos hablando sobre perseverar en la fe y la esperanza en Cristo Jesús. La fe y la esperanza. Hoy vamos a hablar de la esperanza. De la esperanza. Amén. De la esperanza. ¿Qué podemos decir de la esperanza? La esperanza para nosotros es la fidelidad pasada de Dios que nos motiva para el futuro. Cuando usted sienta que no tiene ánimo, que no tiene fuerzas, mire atrás. Mire las veces que Dios ha estado con usted, le ha sustentado, le ha sostenido, le ha ayudado, su mano se ha extendido, y tome ánimo nuevamente y siga adelante, porque es el mayor testimonio mirar todo lo que Dios hasta ahora ha hecho, y Él seguirá haciendo nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos 5:5, vamos a empezar con este texto, que es un texto muy bonito. Dice aquí: y la esperanza no avergüenza. No avergüenza, la esperanza. Y usted va a entender esto en la medida que pueda exponer el tema. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios habita en nosotros y Él nos da la convicción, la certeza de que habrá un futuro mejor, de que habrá un mañana mejor. Así debe ser nuestro pensamiento, así debe ser nuestro enfoque, un futuro mejor. Yo sé, hermanos, que muchas veces las circunstancias no son las mejores, que los momentos que pasamos no son los mejores, pero hablando de la esperanza en Cristo, esa esperanza nos debe llevar a tener la certeza, la convicción, la seguridad. Por eso dice que no avergüenza. O sea, no causa vergüenza hablar de lo que esperamos. Creo muchas veces que nos falta reflexionar sobre esto, de qué es lo que estamos visionando, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos esperando. A veces, hermano, estamos llenos de mucha negatividad, estamos llenos de derrotas por todo lo que tal vez haya pasado, y tal vez hemos perdido ese ánimo. Pero la Biblia nos enseña a través de su palabra a tener esperanza, a pensar en un futuro mejor, a pensar que habrá algo mejor para nuestras vidas. Todos, cristianos o no cristianos, al hablar de esperanza saben a qué se refiere. Hay una diferencia entre la esperanza bíblica y la esperanza que no es bíblica. La esperanza que no es bíblica es la esperanza basada en lo que yo puedo hacer, es la esperanza basada en, digámoslo, usted hace las sumas, las probabilidades, y entonces usted dice, basado en esto, puedo creer en esto, me podrá venir esto. Eso es la esperanza en el mundo, pero la esperanza en Cristo no es eso. Y hoy vamos a entender que la esperanza en Cristo, la esperanza bíblica, es la esperanza, escúcheme bien, que a pesar de que las estadísticas y los resultados sean negativos, y que a pesar de que no se espere nada, que nada bueno pueda surgir, con todo y eso podemos tener esperanza. Es algo que está ligado a la fe, donde podemos creer que hay algo mejor. A veces como cristianos somos engañados y caemos en un discurso, en un lenguaje negativo, y muchas veces eso tiene que ver por todo lo que nos rodea, por el ambiente en que vivimos, por las noticias. Yo le he dicho a ustedes que tengamos cuidado con todo lo que accedemos en las redes, en las noticias, porque sin tal vez usted darse cuenta, se empieza a llenar de una carga negativa, y entonces empiezan los pronósticos, empiezan las estadísticas, empiezan a arrojar números, y eso nos va llenando a nosotros de temor, porque somos seres humanos,
Pero recuerde que somos cristianos y que como cristianos, aún a pesar de todo lo negativo, aún a pesar de todos los pronósticos negativos, nosotros podemos levantarnos y decir que se puede, amén. Por eso dice que la esperanza no avergüenza. No avergüenza. Hay gente que le da vergüenza hablar de cosas buenas que van a venir, de cosas buenas que van a llegar. Yo alguna vez lo decía aquí, yo suelo charlar o decirlo de una manera jocosa. Por ejemplo, yo abro el celular, yo digo, uy, me mandaron 100 millones de pesos, y la gente, pero yo estoy a veces, es como en son de jocosidad. Pero hermano, yo prefiero decirlo a estar pensando en que no tengo de dónde voy a agarrar, y que tal vez, qué tal que en una de esas resulte, ¿no? ¿Sí o no? Me llegue y yo digo, uy, qué bendición, amén. Entonces, hermanos, debemos de tener esa esperanza de que van a mejorar las cosas, de que las cosas van a cambiar. Mire, cuando yo empecé el ministerio no fue fácil y vivimos muchas situaciones difíciles, mucha turbulencia a veces. Y como humano, a veces quise tirar la toalla, a veces quise desistir, a veces quise salir corriendo, pero Dios en mí me animaba, el Espíritu Santo me animaba a perseverar, a seguir adelante. Y pude permanecer con esa esperanza de que habría un futuro mejor. Siempre pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer esto? ¿O cómo lo voy a lograr? Pero algún día me di cuenta que estaba haciendo mal la ecuación, porque estaba basándome en lo que yo podía hacer. Y no se trataba de lo que yo podía hacer, se trataba era de lo que Dios ya había hecho por mí, o lo que Él iba a hacer, que es diferente. Entonces cambió mi mentalidad. Ya pude descansar y entender que no era tanto lo que yo podía hacer, sino lo que ya Él había hecho por mí. Y eso me empezó a llenar de una esperanza, y empecé a ver resultados positivos, resultados diferentes, resultados de bendición, porque empecé a ver diferente. El lenguaje, hermano, los pensamientos. A veces somos atacados por el enemigo. El enemigo quiere dividirnos, quiere apartarnos del Señor. Nosotros tenemos que tener siempre presente eso y estar perseverando en el Señor. Amén. La esperanza, escucha, es un estado de anticipación crucial para la salud y el bienestar. Hay gente que pierde la esperanza y viven enfermos, viven tristes, viven acongojados. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Y mañana qué va a pasar? Nosotros tenemos que aprender a tener esperanza bíblica, esperanza en el Señor. Es un concepto importante en la Biblia. Vamos a mirar sus significados. En el Antiguo Testamento la palabra esperanza en el hebreo aparece con dos nombres: yakal, que es esperar por. Esperar por es la paciencia de aquel que espera por algo, que tiene la certeza de que aún a pesar de la oscuridad, algo bueno va a pasar. Un ejemplo, cuando Noé se embarcó en el arca, ¿verdad? Y vino el diluvio, y Noé, dice la Biblia, que esperaba en Dios. Esperaba. El Salmo 40 dice también el salmista: pacientemente esperé a Jehová. Es un estado de espera. Estamos en espera, por eso es esperanza. Esperamos por. Eso es en el hebreo antiguo. También en el hebreo la palabra esperanza es kavá, con H al final, kavá, y es una espera expectante y tensa. Aquí ya no es esa espera paciente, sino que es una espera expectante y tensa. ¿Cómo lo podemos definir? Un ejemplo: el agricultor que siembra, pero él siembra con la esperanza de recibir la lluvia. Y sabe una cosa, que ahí esa esperanza no es una esperanza pasiva, sino una esperanza activa, porque es una esperanza que tensa. La palabra kabat viene en el original hebreo de lazo o cuerda. Cuando usted tensa una cuerda, la tensa tanto que al final se puede reventar. Y ese, hermano, es el lidiar contra las contradicciones, contra las oposiciones, contra las adversidades. Usted lucha, tensa con la esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? En oración, en el clamor, en la súplica. Ahí estamos clamando, orando, intercediendo, gimiendo al Señor, orando.
con el enfoque de la esperanza, de que algo bueno va a pasar. No nos dejamos arrastrar por lo negativo, sino que estamos allí insistiendo de lo que dice la palabra, lo que Dios ha prometido. Amén. En Santiago 5:7 dice la escritura, ya recordándonos algo interesante, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. Ahí está la esperanza. ¿Espera qué? El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía. Está expectante. Es una tensión, pero no es una tensión de desconfianza. Es una tensión como de empujar hacia adelante, de empujar, de creer que sí, darse ánimo. Por eso se habla de algo que tensa, que es una esperanza expectante y tensa. En el Nuevo Testamento la palabra esperanza aparece en griego como elpis, y esto lo podemos traducir como una anticipación de lo que vendrá para los que creen en Cristo. Recuerde que Jesús aparece en un momento histórico cuando los judíos están bajo el yugo romano, y ahí el ofrecimiento de parte del Señor de aceptar a Cristo para que haya una vida transformada y cambiada. Entonces ellos entendieron que al poner la mirada en el Señor tendrían esperanza como una anticipación de lo que vendrá por creer. Yo creo, y por creer sé que Dios me va a bendecir. Allá este texto no lo tengo anotado, pero hago referencia en Hebreos 11:6. Ahí dice literalmente que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe. Y algo interesante, dice que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador, y eso es lo que en el Nuevo Testamento acuñaron ellos. Si yo entrego mi vida al Señor, si yo creo, voy a tener la esperanza de recibir cosas buenas, de recibir cosas de bendición en mi vida. En eso convirtieron en el Nuevo Testamento los creyentes en Cristo la esperanza. La esperanza bíblica es una espera basada no en las circunstancias, sino en Dios. Aquí yo quiero hacer énfasis. La esperanza bíblica no son las circunstancias, lo decía yo ahora. Aún a pesar de la adversidad, creemos, porque nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias, sino en una persona, en un ser llamado ¿quién? Dios. Nosotros debemos de conocer al Señor, y Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Él no cambia. Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo puede. Ese es Dios. Y yo debo de conocer a Dios. Y escuche, cuando yo conozco a Dios, tengo esperanza, porque sé en quién he confiado. Eso lo dice Pablo en una de las cartas a Timoteo. Le dice: yo sé en quién he creído. Y tenemos de repetirnos esto: yo sé en quién he creído. Yo le hago la pregunta: ¿usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe cuál es el Dios al cual usted abrazó, al cual entregó su vida? Usted debe de saber quién es ese Dios. Hermano, no podemos andar por la vida pensando que somos de malas, que el mundo se nos vino encima, que nos van a aplastar, que todo se puso en contra. No, debemos de levantarnos conociendo a Dios, sabiendo que Él es fiel, que Él es verdadero. Yo el jueves que acompañaba aquí el ayuno, les explicaba a las hermanas que vinieron que nosotros nos sorprendemos a veces porque hay cosas en nuestras vidas que no quisiéramos, pero si somos honestos y maduramos en nuestra fe, vamos a entender que muchas de esas cosas son procesos en los cuales Dios nos ha puesto para que aprendamos. Nos está equipando probablemente para ayudar a otras personas. Mire el caso de José en Egipto. ¿Usted cree que para José fue fácil ser uno de los hijos preferidos de Jacob? Para él no fue fácil. Ahora, él fue vendido por sus hermanos por envidia, y empezó en adelante. Tenía más o menos 17 años cuando él fue vendido, y duró 13 años en ese proceso de ser vendido como un esclavo, pasar a la cárcel, hasta que al final, después de 13 años,
fue levantado y posicionado en un lugar de privilegio como segundo después de Faraón. Ahora, cuando él logra llegar a ese lugar, y en Génesis 50 se habla de que sus hermanos vienen a él, ¿él qué les dice? Yo ahora entiendo el por qué Dios permitió todo esto, porque él estaba preparando terreno, él estaba preparando todo para salvarlos a ustedes. Él entendió, hermano, que la situación difícil tenía un propósito. Me imagino que al principio no fue así. Al principio hubo muchas preguntas en él, pero él fue madurando en su fe, él fue entendiendo hasta que asimiló esa esperanza, descansó en ella y confió, y Dios al final le dio el galardón, le dio la bendición de ser segundo después de Faraón. Hermano, la esperanza, escuche, la tienen el que reconoce, escuche, y lo decía ahora, que aunque no hay evidencias de que las cosas cambien. Te pregunto, ¿estás en un momento donde todo a tu alrededor te está marcando el camino diciendo nada va a cambiar? ¿Se va a poner peor la situación? Tal vez en un hogar, en una familia. Yo no llevo mucho tiempo. Aquí hay una pareja que para mí es sorprendente. Ya casi van para 60 años de matrimonio. ¿Cuántos años van de matrimonio, don Francisco? 57, a mucho honor. ¿Sí o no? Sí, a mucho honor. 57 años. Mucho más de lo que algunos ya tienen, ¿no? De vida. Ellos ya llevan de matrimonio. Y yo no creo que para ellos haya sido fácil. Pero ¿por qué han llegado hasta los 57 años de matrimonio? Yo creo que en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, tuvieron que armar de esperanza y creer que había algo mejor. Creer. Yo acabo de cumplir 25 y puedo decir, tampoco no ha sido fácil. Yo decía, no tanto por mi esposa, es por uno mismo, es la verdad. Es uno a veces el que se pone complicado, el que a veces no entiende, pero uno va madurando poco a poco y nos falta todavía. Pero cada vez que vienen situaciones difíciles, uno se aferra de la esperanza en Dios. Uno entiende que Dios es bueno y que Él tiene el control y que al nada se le ha salido de las manos. Entonces, hermano, el que tiene la esperanza es aquel que, aunque no tenga evidencias de que las cosas cambien, aún así, y escuche, decide tener fe y esperar. Yo te pregunto, tal vez nada a tu alrededor te está garantizando que pueden cambiar las cosas, pero también te pregunto, ¿vas a decidir por qué? ¿Por tener fe y esperar? ¿O vas a claudicar, vas a tirar la toalla y vas a salir corriendo? El llamado ministerial no es fácil. Conmigo empezaron muchas otras personas en el ministerio, pastores en otros lugares, y uno se va dando cuenta con el tiempo que algunos van claudicando, van desistiendo. No tenían el enfoque claro, tal vez no entendieron el proceso, tal vez no asimilaron el cambio que vino en sus vidas. Yo les he comentado, yo tenía una vida, por decir algo, ya trazada. Luis Fernando Mejía tenía una vida ya trazada. Yo decía, yo por aquí quiero caminar. Estaba estudiando mi carrera profesional, pero en esos momentos se atravesó el Señor en mi vida y me llamó. Yo en estos días daba una prédica acerca de cuando Dios lo llama a uno y escuchamos el llamado del Señor, estamos dispuestos a caminar con Él. Para mí no fue fácil dejar muchas cosas y caminar con Dios, y al principio no fue fácil, y muchos compañeros se graduaron de la universidad, volvieron profesionales, y muchos empezaron a ocupar buenos cargos, a ganar dinero, y yo allí en la iglesia con necesidad a veces. Si llegaba plata por este bolsillo, salía por este, porque había que gastar, había que invertir en la obra, en la iglesia, esperando en el Señor, permaneciendo en Él. Y algunas veces yo me vi confrontado. Decía, alguna vez yo pensaba y decía, ¿y si yo no hubiera sido pastor y me hubiera más bien dedicado a mi carrera, hubiera sido un profesional y estuviera en una buena compañía? Pero en medio de ese pensamiento algo me detuvo, porque vino una voz a mi corazón y me dijo, ¿y tú qué sabes? Si hubiera sido así. Uno piensa mucho, ¿verdad? Pero ¿tú qué sabes?
Tú tenías sueños, pero ¿qué tanto de esos sueños se pueden hacer realidad o no? Y entendí que la mayor seguridad era estar en Dios, es estar con Él y es confiar en Él. Y por eso les decía ahora que uno va aprendiendo y uno va madurando y uno va descansando en el Señor. Y al principio no es fácil porque uno ve necesidades, uno ve situaciones que hay que cumplir y que hay que suplir, pero uno se arma de esperanza. Y entonces se vuelve esa esperanza, como lo estoy diciendo aquí, hermano, que aunque no hay evidencias, que aunque las circunstancias no son las mejores, uno decide tener fe y esperar en Dios. Uno decide permanecer, tener fe y esperar allí, en una familia, en el ministerio. Decide tener fe y esperar en el Señor. El Salmo 130 nos dice algo muy bonito, el versículo 5 al 7, y quiero hacer énfasis sobre todo en el versículo 7. Versículo 5 al 7 del Salmo 130 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, dice aquí el salmista. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ahí estaba lo que decía ahora, Kabat. Es una espera expectante y tensa. Estaba esperando, ¿verdad? Con intensidad. Y mire lo que dice el verso 7: esperé Israel a Jehová. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Por eso podían esperar, porque conocían a Dios. ¿Qué conocían de Dios? Dice que en Jehová hay misericordia. Dios era el objeto de su espera, de su esperanza, y al conocerlo le daba la garantía de que esa decisión de esperar no iba a ser en vano, porque conocían a Dios, conocían a Él. En Jehová hay misericordia y abundante redención en Él. Yo espero en el Señor, confío en Él, confío en el Señor. Escuche, miramos y avanzamos hacia adelante, miramos y avanzamos hacia adelante, pero curiosamente lo hacemos al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Miramos y avanzamos hacia adelante, al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. ¿A qué se refiere esto? Podemos avanzar mirando lo que Dios ha hecho en el pasado, de dónde Dios lo sacó, cuántas veces Dios lo ayudó, toda la misericordia que Dios ha tenido, cómo ha suplido, cómo le ha bendecido. En el año 1830 y pico, un famoso pastor inglés llamado George Mueller, usted lo puede buscar, es interesantísima la historia de él, y le recomiendo busquen en internet la historia de grandes héroes de la fe. Este fue un grande héroe de la fe, George Mueller. Su vida no fue fácil, él fue un mal hijo. Desde muy niño le gustaba el trago, le gustaban las apuestas. El día que su mamá murió, estaba jugando naipes y tomando trago, y no fue ni al sepelio de su mamá. Pero en esos momentos tenía algo más de 20 años. Dios lo alcanzó con la palabra. Un amigo lo invitó a un tiempo de oración y fue, y él entregó su vida al Señor. Y poco después empezó a formarse como pastor, se convirtió en un pastor, y su inclinación fue por los niños huérfanos, por los huerfanitos del momento. Él fue conocido porque él estableció muchos orfanatos, diferentes lugares en Inglaterra. George Mueller era un hombre que nunca, escuche esto, dice la historia, nunca pidió plata al gobierno para sostener los orfanatos. Nunca hizo ninguna actividad para recaudar fondos. Nunca. Entonces, ¿cómo hizo para que a través del tiempo pudo sostener más de 10,000 y tanto de niños?
que pasaron por los orfanatos. ¿Cómo hizo él? Y él se volvió un hombre de oración. De oración. Él fue conocido como un hombre de oración. Era un hombre que oraba y clamaba. Hay un testimonio que dice que tenía alrededor de más de 200 niños en una mañana. No había que comer, los platos vacíos. Y él le dijo a los niños: inclinen su rostro, vamos a orar. Y empezó a orar creyendo que Dios proveería. Cuando abrieron los ojos, tocaron la puerta y llegó un panadero con una cantidad de pan y dijo: no he podido dormir toda la noche, algo me desesperaba y algo me decía que tenía que hornear todo el pan que podía y traerlo a ustedes. Cuando otra vez tocaron la puerta, cuando era el que repartía la leche, el carruaje que llevaba la leche se había dañado y ya no podían transportar la leche. Y entonces el de la leche dijo: pues para que no se desperdicie, mejor se la doy a ustedes. Y ese día más de 200 niños, por medio de un hombre que tenía la esperanza en Dios, que conocía a Dios, que sabía quién era Dios, pudo ver los platos de los niños llenos de alimento para desayunar ese día. Niños huérfanos. Nosotros a veces, hermano, digámonos una verdad, nosotros a veces nos lamentamos mucho y vivimos demasiadamente cómodos. Y yo creo que a veces, yo pienso que a veces esa excesiva comodidad nos hace daño, porque perdemos el enfoque y nos convertimos a veces en muy mimados. Somos muy mimados, muy consentidos, y nosotros debemos de aprenderle a darle valor a las cosas. Yo a veces en la internet miro y me pongo a observar allá en la India. Hermano, yo digo, qué tristeza la explotación en que tienen esos lugares, porque la India tiene lugares de clase alta, gente muy rica, pero también tiene lugares de gente muy pobre, y eso ha sido denunciado a nivel mundial, de cómo explotan a esa gente allá. Hermano, muestran unos videos de las condiciones laborales de esa gente, y yo digo, uy, hermano, yo veo ese video y me da una tristeza. Yo le pido, yo digo: Señor, es misericordia, Padre, extiende tu mano. Esta gente ni tan siquiera tiene unas condiciones laborales, ni ropa, ni nada, hermano. Gente que en chanclas trabajando en medio de los vidrios, y muestran todo lo que ellos producen. Entonces yo me comparo, yo digo, nosotros no hemos llegado hasta allá, hermano. Nosotros no nos ha tocado eso, o no sé si a alguien aquí le haya tocado cosas tan tenaces. Pero hermano, a veces no aprendemos a esperar en Dios, porque nos desesperamos, porque no le conocemos. Y entonces leo las historias como este hombre Josh Mueller. Yo digo, tremendo. Un hombre que gemía a Dios por otras personas, por alimentar a unos niños abandonados, huérfanos. Él los tenía en su orfanatorio y clamaba y oraba, y Dios suplía, hermano. No era porque es que yo hago una buena obra, entonces, Señor, tú sabes que yo estoy haciendo la buena obra, ahora respóndeme. No. Él tenía la paciencia de esperar en Dios, de confiar, hermano. Y aún viendo la labor de él, de su labor tan titánica, su labor tan de corazón, hermano. No por eso los platos estaban llenos de comida, pero se requería de una persona que tuviera la esperanza de un cambio. Nuestras familias, nuestras ciudades necesitan de alguien que se levante con una palabra diferente, con una palabra de fe, de alguien que diga: sí se puede, vamos para adelante, podemos avanzar, esto va a cambiar. No, pero las probabilidades no dice que se pueda cambiar, todo está negativo, el panorama es oscuro, se dice que todo se nos va a venir encima, pero alguien se levanta y dice: sí se puede, podemos cambiar, podemos cambiar. Yo aprendí que cuando a mí me han hecho cirugías, yo aprendí antes de que me vayan a poner la anestesia esa que lo duermen a uno, a mí no me da pena ni nada. Yo le digo: por favor, un momentico. Y los médicos: ¿qué pasó? Y le digo: vamos a orar. Ah, bueno, sí, está bien. Le digo: vamos a orar porque yo ahora me voy a dormir. Yo ya no sé qué va a pasar conmigo, pero yo quiero estar en las manos del Señor. Yo voy a orar por usted. Y yo oro. Y ellos se quedan sorprendidos y me dicen: bueno, gracias, gracias. Hermano, es eso, mi esperanza está en Dios. Aunque puedo ir a un médico a que me va a intervenir, pero ¿en dónde está puesta mi esperanza? En Dios. Dios va a manejar la mano de esos médicos.
Él va a hacer la obra. Dios los va a usar. Pero yo, hermano, voy a dar testimonio de que mi esperanza está puesta ¿en quién? En Dios, en Dios. Amén. Y entonces, aquí estamos leyendo este salmo y dice ahí en el versículo 7, ¿quién es? Nuestro buen Dios. Amén. También el Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, 7. Gloria a Dios. Dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y él mismo se responde. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando usted se pregunte, ¿y ahora quién podrá defenderme? No, así no, ¿verdad? Cuando usted dice, ¿y ahora? Como dice, ¿qué esperaré? Y usted mismo declara, mi esperanza está en ti, Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres el que me sustenta y me sostiene. Vamos a mirar rápidamente y vamos a quedarnos allí estudiando Hebreos 6, versículos 18 y 19 para avanzar. Hebreos 6, versículos 18 y 19. Y aquí vamos a darle un sello de garantía a esto que estamos hablando. Hebreos 6, versículos 18 y 19. Dios, o más bien el escritor de Hebreos, les está hablando a un pueblo. Hebreos habla un poco acerca del contexto de Hebreos. Hebreos sobre todo es escrito a la clase sacerdotal judía que habían abandonado digámoslo, el judaísmo y habían entregado sus vidas ahora a Cristo. Entonces ellos estaban llenos de temores, ya no tenían el templo para ofrecer sacrificios, muchas cosas ya habían cambiado. Y ellos necesitaban una palabra de ánimo. Y si usted lee el libro de Hebreos, Hebreos es una carta, un libro muy interesante porque expone todo lo que era el Antiguo Testamento, sus rituales sacerdotales, religiosos, pero a través de la obra de Cristo, de la manifestación de Cristo, se puede entender cuál era la razón y lo que ahora significa Cristo. Entonces todo el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, se centra en Cristo, en lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Esa es una de las cosas características de esta carta o este libro. Usted lo puede estudiar, es muy interesante. Entonces aquí se les está hablando a ellos acerca de esa esperanza en el Señor, pero les da unas garantías. Aquí leemos Hebreos 6, 18 y 19, dice: para que por dos cosas, está hablando de cómo Dios es fiel, cómo Dios, hermano, garantiza que lo que Él dice lo va a hacer. Y dice, para que por dos cosas inmutables, diga conmigo, dos cosas inmutables. ¿Qué es algo inmutable? Que no se puede cambiar, que permanece, que es inamovible, está allí. Dice que hay dos cosas inmutables, amén, en las cuales, y añade algo más, además de que hay dos cosas inmutables, dice para sellar y certificar algo más, en las cuales ¿qué? Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, esa esperanza, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora miremos rápidamente. Aquí este texto empieza diciendo que hay dos cosas, ¿verdad? Dice inmutables. Estas dos cosas son dos garantías poderosas que no cambian a pesar de los tiempos y las circunstancias, y por medio de las cuales podemos tener esperanza. ¿Cuáles son esas dos cosas? Digo conmigo, la promesa y el juramento. La promesa está en la palabra. Dios prometió. Digo conmigo, lo que Dios promete lo cumple cuando Él quiere y como Él quiere. Dígalo conmigo, lo que Dios promete lo cumple cuando Él quiere y como Él quiere. Pero Él lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Dios me llamó a mí para su servicio. Y aunque yo me quise ir por otro lado, Él ya me había escogido. Él ya lo había determinado y lo cumplió. Me llamó, me sacó donde estaba y me trajo a servirlo a Él. Porque de niño,
Prácticamente yo nací muerto, Él fue el que me dio la vida. Y siempre yo me crié con esa idea de que si Dios me había dado la vida era por algo. Y yo siempre me levanté con esa certeza de que era Dios el que me había dado vida. Y yo no había nacido, no vivía simplemente por mí. Era Dios. Dios intervino y me dio vida, recién nacido, para yo poderle servir. Amén. Entonces, hay una promesa. ¿Dónde está la promesa? En la palabra. Por eso hay que leer la Biblia, hermanos. Ahora, en esa palabra, digo conmigo, hay un juramento. ¿Quién es el que jura? Dios. Ahora, la Biblia dice que todos los seres humanos juran por alguien más, o juran por el nombre de Dios. Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Pues la Biblia dice que Él jura por Él mismo. Él interpone juramento por Él mismo. Y ahí se añade otra garantía, que a esa promesa y a ese juramento es Dios mismo el que la está prometiendo, el que la está garantizando. Dios mismo se constituye en una garantía de esperanza. En una garantía de esperanza. Estas dos garantías inmutables brindan un estímulo poderoso para aferrarnos con confianza a la salvación en tiempo de duda o dificultad. Usted tiene que acudir a la esperanza. Hermano, ¿cómo estás? Ahí. ¿Cómo va el no, mal. Cada día peor. Mal. Pero usted puede encontrar a alguien que usted le pregunta: hermano, ¿cómo vas? Bien. Y no ese bien como de impostar o como de aparentar, no, porque podemos hablar de nuestros dolores, obviamente, pero cambia cuando usted toma otra actitud. ¿Cómo vas? No, bien. ¿Cómo va la situación? Estoy en ese proceso, me duele, sí, tengo dificultades, pero yo creo que Dios me va a ayudar, yo creo que Dios me va a sanar, yo creo que Él es fiel. ¿Sabe? Le voy a explicar algo para los que les gusta la oración rápidamente, y usted lo puede buscar para tener más información. George Mueller, él empezó a orar por las necesidades y él no hallaba como respuesta, y cada vez que oraba él se hallaba como vacío, y le pasa como nos pasa muchas veces a muchos, y empiezan a orar y no logran como concentrarse, y entonces están orando pero se distraen, vienen pensamientos, es el mismo enemigo que te trata de distraer. Entonces un día entendió algo, que él para orar tenía que alimentarse, y cuando él habla de alimentarse era leer la palabra. Entonces él empezó a ejercer algo interesante, que eso es bueno también poderlo hacer nosotros. Antes de orar tomaba un texto de la Biblia, un texto, y lo leía. Yo por lo menos los hermanos que mandan los textos, no sé si ellos lo usen o no lo usen, pero llegan textos en un grupo que tenemos. Y yo, hermano, yo he adoptado esto. Tan pronto yo me siento en mi cama para ir a la oración, lo primero que hago es que cojo el celular, abro allí y ahí está el texto, porque hay un hermano que los envía muy temprano. Entonces ya está el texto y yo lo leo, pero lo leo despacio. Lo leo despacio, lo analizo. Es lo primero. Y esto era lo que hacía este hombre. Leía y leía despacio, sin prisa. Y cuando él, leyendo el texto, algo saltaba a él, como que algo lo llamara, él se enfocaba allí y tomaba esa palabra, y con esa palabra él hacía su oración esa mañana. Y él empezó a ver que eso le daba resultados. Es decir, hermano, las promesas de Dios, a veces la gente no se aferra a las promesas y por eso no tienen esperanza. Dios juró y Él garantiza que Él es el que lo va a cumplir. Para una mayor evidencia y seguridad de la esperanza, observemos en la Biblia cómo Dios ha obrado. Usted conoce la historia de Abraham. Dios le hizo promesas, ¿y qué hizo Dios? Le cumplió. ¿Sí o no? Aunque Abraham quiso irse por otro lado y quiso tener un hijo con Agar, pero a Dios al final le cumplió. Tenía 100 años, pero aún con 100 años, y su mujer, que ya había cesado, dice la costumbre de las mujeres, ya no ovulaba, pero para Dios no era imposible, porque Él había hecho una promesa y Él la había garantizado y Él la iba a cumplir. ¿Qué tantas cosas Dios te ha dicho que las has guardado y claudicaste y dijiste, esto ya no se va a cumplir? Para Abraham,
recibió la promesa a los 75 años. Y fueron 25 años de espera. Yo te pregunto, ¿cuánto hace que estás esperando una promesa y ya te cansaste? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? ¿Sabe, hermano, que cuando yo recibí el evangelio con mi mamá, que fueron los 2 primeros que en la casa abrazamos el evangelio, ¿sabe cuántos años oramos esperando la conversión de mi papá? 21 años de nuestra vida orando y clamando, que nos hacía la vida imposible a veces, que a veces insultaba a mi mamá, hermano, porque era cristiana y le decía improperio, le decía cosas duras, como un hombre que no conoce de Dios, pero seguíamos orando por él, seguíamos orando por él. Y a los 21 años de estar nosotros conociendo al Señor y caminando en la fe, mi papá dio el paso de fe y entregó su vida al Señor. Pero la gente, hermano, se cansa muy rápido. ¿Te cansaste con los hijos? ¿Ya te parece muy difícil? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Has decidido más bien seguir, hermano, la ruta de hablar lo negativo, de hablar que no se puede, que son malos hijos? ¿O tú, hermano, sigues perseverando? Yo persevero delante de Dios de noche y de día por mi familia y por la iglesia del Señor. Porque si algo aprendí fue a orar, a interceder, hermano, a clamar, a orar por mis hijos, con la esperanza, hermano, de que ellos le servirán al Señor. Amén. Pero, hermanos, no tenemos esa esperanza porque no conocemos a Dios. Él ha dado una promesa y ha jurado en esa promesa, y Él mismo se puso como garantía, hermano. Miremos a David. Dios le dio una promesa a David. ¿Cuál fue la promesa? Que no faltaría en el trono un descendiente de David. Ahora yo le pregunto, ¿qué hizo David? ¿La embarró? ¿No pecó con Betsabé? Sí, no pecó con Betsabé. Ahora yo le pregunto, ¿y por ese error Dios desistió de su promesa? No. Abraham también cometió errores. ¿Cuántas veces Abraham mintió? Abraham mintió. ¿Y Dios dejó de cumplir la promesa? No, hermano. Por eso yo un día entendí que no se trata tanto de mí, se trata de Él. Y si Él lo prometió, vamos seguros, Él lo va a cumplir. El problema es que mezclamos una cosa con la otra y entonces nosotros mismos nos descalificamos. ¿Por qué? Has pasado momentos difíciles. Eso no quiere decir que Dios se haya cansado de ti, que Dios ya te desechó. No, es que Dios está tratando contigo, porque precisamente por el llamado que tiene para ti, te está formando. Él no cambia. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. ¿Cuánto lo creen? Dios es la garantía más importante, además de la promesa y el juramento. Porque allí dice claramente en el versículo 18, amén, dice, en las cuales que es imposible que Dios mienta. Es imposible, hermano. Usted sabe cuando usted le dicen es imposible. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios no miente? Por su naturaleza santa y perfecta. Esto le impide a Dios mentir. Si Dios mintiera, dejaría de ser Dios. Escuche, si Dios mintiera, dejaría de ser Dios, porque estaría pecando, y Dios es santo, santo, santo. Él no miente. En Números 23:19, recordándole, hermano, a este falso profeta Balaam, Dios le recuerda algo en Números 23:19, y dice aquí: Dios no es hombre. Diga al que está a su lado: Dios no es como nosotros. Nosotros fallamos, nos cansamos, nos desistimos. En un matrimonio, hermano, hay momentos de que estamos tal vez un poco desgastados, cansados. Hay que dar el espacio. No quiere decir por eso que el matrimonio se acabó, no. Pero Dios nos renueva y nos vuelve a dar ese amor. Nos vuelve otra vez, después de 25 años, de decir: estoy en modo luna de miel. Mi esposa: usted ya sabe. Yo le digo: ya estamos en luna de miel. Así que hermanos, es eso. Amén.
Dios, hermano, es fiel. Él no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para qué, ni hijo de hombre. Y aquí hace una pregunta, dice, Él dijo, ¿no lo hará? Habló, ¿no lo ejecutará? Claro que sí, Dios lo va a hacer. Ahora, volvamos a Hebreos 6, donde estábamos. Y ahí también habla de algo interesante que rápidamente quiero referirme. Hebreos 6, dice el verso 19. Hermanos, escuche, diga conmigo, la promesa, el juramento y Dios mismo. Una vez más, la promesa, el juramento y Dios mismo. Dígale a su lado, funcionan como un ancla. Funcionan como un ancla. Dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta ancla es la seguridad y la firmeza que están en la misma presencia de Dios, donde Jesús entró como precursor. Allí mismo en Hebreos 6:20, ¿qué dice? Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró a tomar ese lugar para nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Para qué entró el Señor? Para darnos seguridad de la esperanza. La Biblia dice que el Señor, si algo está haciendo, usted lo puede leer allá en Romanos 8, creo que es, donde dice que el Señor se constituye en un intercesor a favor de su pueblo. ¿Sabe que usted tiene a alguien en el cielo que intercede por usted? Y se llama Jesucristo. Hermano, Él nos da la garantía, amén. Miremos rápidamente algunas promesas para afirmar más este ancla. Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. ¿Están allí? Dice la escritura: bendito el varón. ¿Quién es bendito? El varón que ¿qué? Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, o cuya esperanza es bendito. Jeremías 29:11. Este texto gusta mucho y debíamos de recordarlo siempre. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dios hablándole al pueblo le dice: porque yo, dice Dios, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahí está la promesa. ¿Y quién lo está diciendo? Dios. Y Dios no miente. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Eres tú que te creíste que todo se acabó. Para Dios no. Para darnos el fin que esperáis. Hay una esperanza, hay un anhelo, y Dios lo va a cumplir. Romanos 15:13. Gloria a Dios. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, ¿cómo lo llamamos? Porque en Él podemos esperar, Él es seguro, os llene de todo gozo. Ahí está. Hermano, aunque parezca que todo está en contra, nosotros podemos llenarnos de gozo y de paz. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aún Dios nos dio su Espíritu para darnos la fuerza para creer y esperar. Las veces, hermano, que yo sentí que desmayaba, yo sentí tirar la toalla, pero vino a mí el poder del Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural que me levantó y me ayudó a perseverar y a seguir. No me dejó claudicar, no me dejó, hermano, renunciar. Me sostuvo para seguir adelante. Y el Salmo 119, 114. Salmo 119, 114. Dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Porque son las promesas de Dios las que nos dan esa certeza de que Él va a orar, porque Él lo promete. Es tiempo, hermano, de tomar la palabra y volver a levantarla en oración y recordar: Señor, tu palabra dice esto.
Yo en los momentos, hermano, de mi crisis financiera, cuando pasamos momentos difíciles, yo recuerdo orar mucho, hermano, con Mateo 7:7, cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se abrirá. Porque quién de vosotros, si tu hijo le pide un pescado, le dará una serpiente, y si le pide pan, le dará una piedra? Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más tú, Señor, darás buenas cosas a los que te las piden. Yo oraba con ese texto. Oraba también allí con ese texto también que está en el Salmo número 2, que dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y yo se lo repetía a Dios. Yo clamaba, yo oraba al Señor. También clamaba con Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé, Señor, tú dices, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo oraba y clamaba. Allá con ese otro salmo, Salmo 24, que dice: del Señor la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo oraba con eso, lo que dice en Ageo. La palabra de Dios dice: tuya es el oro y la plata, Señor. Salmo 50 dice: Señor, si tú tuvieras hambre, no le dirías a los hombres que te diera de comer, porque todo es tuyo, todo te pertenece. Tú eres el dueño de todo. Yo le decía: ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré? Tú eres el único que me puede sustentar. Yo en ese momento no tenía ni créditos bancarios, no tenía nada, hermano. Y yo un banco me sacaban corriendo porque no daba para nada. O sea, todas las puertas se me habían cerrado. ¿Para qué? Para que me humillara delante de Dios. Y yo gemí, clamaba y clamaba, y vi los milagros de Dios en el área financiera. Para aquellos que dicen que eso es mentira, no existe, pues yo soy testimonio. Yo vi los milagros de Dios en el área financiera. Yo vi. Hace más de 20 años yo recibí un milagro financiero. Más de 20 años, donde una persona, estando en Estados Unidos, en medio de mi crisis que yo clamaba y oraba, me llamó y me regaló 15 millones de pesos. Me lo regaló. Tenga, pague, no me debe un peso. ¿Quién lo hace? Yo entré en una esperanza tensa, el Kavak, una esperanza expectante y tensa. O sea, yo tensaba la cuerda todos los días, reclamando, no, llevando las promesas delante de Dios y recordando lo que le había prometido. Y decía: tú eres fiel, Señor. En ti, Señor, confío. Por quien tú eres. Por quien tú eres. Y yo decía: ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién más me podrá ayudar a mí? Nadie más. Y ahí yo oraba, lloraba, clamaba, hermano, gemía. ¿Quién más? ¿Quién más? La gente dice: ay, el pastor tiene casa. ¡Ja! ¿Quién sabe cuánta platica le habrá sacado a la iglesia? No, hermano, yo le puedo decir a usted, y tengo esa casa me la regaló Dios. Dios fue el que me dio la plata para comprar esa casa. ¿Y sabe por qué? Cuando yo terminé mi último empleo, que era en el banco, y a mí me sacaron del banco sin ¿cómo se dice? Sin justificación. Me pagaron hasta la sonrisa, me indemnizaron, pero me sacaron. Obviamente después entendí que era el propósito de Dios, tenía todo planeado. Y una de las cosas que yo más resentí es que había una lista donde uno iba haciendo cola y a uno le llegaba el préstamo para vivienda. Y yo anhelaba mi vivienda. No me había casado todavía, yo anhelaba mi vivienda, yo la anhelaba. Y cuando a mí me sacaron de allá, lo que más resentía y me dolía era: ya no voy a poder tener mi casa. Era la oportunidad de ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios escuchó lo que yo decía y Dios se lo guardó. Y sirviéndole a Él, Dios me mostró que Él es más grande que cualquier multinacional, que cualquier banco, que cualquier empresa. A veces uno asegura porque es que el negocio, la empresa o la multinacional. No, hermano, cuando hacemos eso estamos por debajeando a Dios. ¿Sabes lo que acabó de pasar en Venezuela con un terremoto? Se acaban estructuras, se acaban instituciones y se acabó todo en segundos, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, Dios permanece para sí. Y esa es la esperanza, saber que Él permanece. Y yo le llamo hoy a usted para que usted despierte, amén, y entendamos. Ahora terminemos hablando de Lanca. Regálame unos minuticos y ya cerramos.
¿Por qué es importante el ancla que habla ya en Hebreos 6, 19? ¿Por qué es importante el ancla? En la antigüedad, escuche, el ancla era un símbolo muy conocido de seguridad. O sea, cuando la Biblia habla del ancla, la gente entendía qué le estaban diciendo. ¿Qué ofrecía un ancla? Lo primero, estabilidad en la tormenta. ¿Qué ofrecía el ancla? No sé si de pronto haya un videito por ahí que si lo obtienen, si no, no hay problema. Estabilidad en la tormenta. El mar representa las dificultades, pero el ancla era la que le impedía que el barco quedara a la deriva y naufragara. A veces, hermanos, estamos en la vida como el mar agitado en medio de dificultades, pero tenemos el ancla. Diga conmigo, tengo el ancla. Amén. ¿Y qué es lo que va a hacer el ancla? No me va a permitir, hermano, ni que quede a la deriva ni que naufrague. Yo, hermano, sirviendo a Dios, ¿yo para dónde agarraba? Tenía una esposa, vea, ahí está, vea. Yo veía estos videos, yo decía, impresionante, hermano, vea. Y vi otros videos de cargueros que van con unos contenedores, hermano, y literalmente es como si el mar se los tragara, hermano. Yo no sé, mi hermano Jefferson, que conoce un poco, es como si el mar se los tragara, hermano. Se hunden y vuelven y salen en un mar tempestuoso, hermano. La vida a veces para nosotros es así como un mar, hermano. Vea, así estamos. ¿Cuántos se han sentido así a veces? Que le viene el mundo encima, hermano, y usted no sabe para dónde coger, qué voy a hacer. Pero la Biblia dice que tenemos ¿qué? Un ancla. Diga al que está a su lado, ¿tienes un ancla? ¿Cuál es esa ancla? Diga conmigo, la promesa, el juramento y Dios mismo. Esa es tu ancla. Agarra el ancla en esta mañana, amén. Agárrala en medio de la tormenta. Agárrala, es la promesa, el juramento y Dios mismo. Hermano, yo empecé el ministerio y yo le digo, ¿yo para dónde agarraba? Hay hijos que han tenido herencia de sus padres porque sus padres compraron casa y todo, y yo no tuve ni herencia de mis padres tan siquiera, hermano. Yo no tuve ni una herencia de mis padres terrenales. ¿Para dónde yo agarraba, hermano? Tenía una esposa, tenía hijos. ¿Para dónde yo cogía? Tenía compromisos, obligaciones. ¿Sabe cuántas veces sacaron a mis hijos del colegio porque no pagaba? Muchas veces. Pero ahí estaba yo agarrado del ancla. Me tiraba el enemigo el cuerpo encima y yo agarrado allí, hermano, agarrado. Pasé momentos como pastor con los zapatos rotos literalmente para un diciembre, sin tener ni tan siquiera que llevar a la mesa de mi casa, porque no había. Y servía al Señor. Pero ¿por qué pasé? Porque estaba agarrado ¿de qué? ¿De dónde estaba agarrado? Del ancla, hermano. El ancla, que era la promesa, el juramento y Dios mismo. Y esa ancla, hermano, es la que no nos permite ni que quedemos a la deriva ni que naufraguemos. Otra cosa que hace el ancla, diga conmigo, sostiene el barco. Lo sostiene para que no se vaya a ir. El barco, diga conmigo, el barco soy yo. Y nosotros como barco tenemos que lanzar el ancla. Diga conmigo, hay que lanzar el ancla. Ahora escuche, normalmente un barco lanza el ancla ¿hacia dónde? Hacia abajo. Diga conmigo, yo lanzo el ancla, coja así el ancla. Diga conmigo, yo lanzo el ancla hacia arriba, hacia el cielo. ¿A dónde lanzamos el ancla? Hacia el cielo. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 y 2? Perdón, hermano. Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué dice? Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Su ancla tiene que ser tirada es hacia arriba, hacia el cielo, allá donde está Cristo. Amén. Hermano, Jesús exhortó fuertemente a Pedro por colocar su ancla en los hombres. Mateo 16, 23. Y esto nos exhorta a nosotros también. Mateo 16, 23, ¿qué dice? El Señor está hablando de que tiene que morir
y tiene que padecer. Y Pedro se aparece, no te hagas daño. Y mire qué le responde el Señor. Mateo 16:23, que dice: pero él, volviéndose Jesús, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Dónde estaba el tropiezo? Dice: porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ay, cómo están las circunstancias. Ay, el noticiero RCN Caracol dijo que esto está muy mal, que nos vamos a morir, que esto se va a volver, mejor dicho, lo peor. Y entonces, hermano, usted está poniendo la mira ¿en dónde? En los hombres y no en Dios. ¿A dónde usted tiene que lanzar su ancla? Láncela hacia arriba, hermano, hacia el cielo. Allá tiene que lanzar su arca. ¿Por qué? Porque allá está, hermano, el Señor, que traspasó, ¿qué? El velo. Él está hasta dentro del velo, es decir, se sujeta firmemente a la presencia del Señor. ¿Y por qué también es importante el ancla? Digo, amigo, porque el ancla se sujeta a la roca. ¿A dónde se sujeta el ancla? Escuche esto: el ancla solo es útil si se agarra a la roca. No sirve un ancla que no se enganche de algo firme. No sirve. El ancla solo es útil si se engancha en la roca. ¿Y sabe quién es nuestra roca? Cristo. Diga, Él es el inconmovible. Él es la roca que permanece para siempre. Amén. Mire lo que dice en Mateo 6:18, que esto lo olvidamos mucho. Él, hablando de su palabra, terminando el sermón del monte, dice en Mateo 16, Mateo 6:18. Mateo 6:18. Amén. Perdón, ese no es el texto, ya se lo voy a decir. Cristo es la roca inconmovible, sí. Ahora, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde tiene que estar agarrada el ancla nuestra? La promesa, el juramento, y Dios mismo, hermano, es la certeza en Cristo, lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Cristo quién es? Digo, amigo, Cristo el Señor es un fundamento inquebrantable. Primera de Corintios 3:11 es un fundamento inquebrantable. Mire, para los que andan por allá buscando lo que no deben, les recuerdo lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 3:11. Porque nadie, ningún hermano, que apóstol, que profeta, que nadie, ninguno, dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Si a nosotros nos quitan a Cristo, nos quitaron todo, hermano. Por eso usted nunca permita. Cristo es el centro, es la roca para nosotros, donde estamos agarrados y firmes. Él es el fundamento inquebrantable. Sobre Él se construye la vida de fe. Cristo también, digo amigo, es refugio y protección. ¿Qué es Cristo? Gloria al Señor. Él es refugio y protección. En el Salmo 18, versículo 1 y 2. ¿Estamos allí? Dice la Escritura, Salmo 18, versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabe que este es un cántico muy antiguo? ¿Cuántos se lo saben? Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Este es un cántico de esos viejitos. Estaban en la palabra y uno cantaba
con esa certeza: Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Y por último, diga conmigo: Cristo es mi sustento espiritual. ¿Sabe qué hizo Cristo mientras que el pueblo atravesó el desierto? Miremos lo que dice en 1 Corintios 10:4, y con esto cerramos. Cristo es quien nos provee de agua en el desierto. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de dónde? De la roca espiritual. Y aquí hay algo curioso y poderoso. Léalo despacio. ¿Qué dice de la roca? ¿Qué dice que de la roca qué? Lo seguía. Eso es algo sobrenatural, que una roca lo siga a uno. Aquí dice literalmente, ¿qué dice? Hermano, porque la roca ¿qué? Veían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Hermano, tú no te das cuenta, pero Él está contigo. Hermano, tú lloras, tú piensas que no hay nadie, pero ahí está el Señor. Él te sigue porque Él hizo una promesa contigo y Él te sustenta y te sostiene. Amén. Él te sustenta y te sostiene. Hermanos, Él es nuestra esperanza, y no debemos de sentir vergüenza cuando declaramos nuestra esperanza en Dios. Así las circunstancias digan lo contrario. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Así las circunstancias digan lo contrario, hermano. Nosotros confiamos en el Señor. La esperanza no está basada en las circunstancias.